Vamos a hacer algunas pequeñas apreciaciones o destacar algunos elementos referente a este congreso, ¿no? Y me voy a referir al ingeniero Rafael López Aranzábal, Aranzay. Él ha propuesto un proyecto nacional donde se puede apreciar que el país se ha dividido en cuadrantes, los cuales va a permitir unir los sistemas ferroviarios con los puertos, generando un desarrollo en la parte económica y tiempo. Nosotros tenemos una serie de deficiencias en el transporte y esto también va a disminuir, como dice él, la cuestión del gasto en combustible, pasando a, a generar menos contaminación, a hacer un desarrollo, generando polos de desarrollo. ¿Por qué? Porque las importaciones y exportaciones se van a hacer de una manera más rápida. Ahorita, según la información que nos mostró, hay un equilibrio prácticamente entre importaciones y exportaciones. La balanza comercial de un país debería tener una mayor exportaciones y, como dicen, no de la materia prima, como dijo el ingeniero, el ingeniero López, Rafael López. Y esto de alguna manera genera que, que nosotros, todos los peruanos, desarrollemos lo más importante en el país, porque de acá se parte con el I+D+I, que es la investigación, desarrollo, innovación. No podemos desarrollar un país si no tenemos el I+D a la innovación. Y con esto nosotros podemos desarrollar el país con la propuesta llevarla a cabo, la propuesta que bien lo ha planteado el ingeniero Rafael. Bueno, referente al ingeniero Enrique Aragao, él ha sostenido que los proyectos, aparte de que tengan calidad, un justo precio, costo, calidad, tiempo y la satisfacción del país, o sea, el beneficio que da al país, que es el beneficio que da, que es la satisfacción del cliente. Aparte de eso, también dice que hay va a tener una sostenibilidad. ¿Qué significa que tenga sostenibilidad? Esto significa que este proyecto sea duradero, que genere los famosos clústeres de valor, o sea, las cadenas de valor económicas, de desarrollo. ¿Y cuándo se logra esto? Cuando un proyecto tiene sostenibilidad. Ya, ahora pasamos a mi apreciación a lo que dice el ingeniero Elías Tapia, que estamos de acuerdo, referente a que los estudios deben tener, también una junta de resolución de disputas para ver los temas de controversias. También estoy de acuerdo que las personas que evalúan los proyectos deben tener una cierta experiencia o tener a una persona muy experimentada, de tal manera que ellos puedan desarrollar o mejorar o orientar a los grandes consultores, no tanto, orientar, sino dar algunos aspectos de mejorar o algunos aportes de solución, porque no hay problema, no hay proyecto perfecto. Pero si verdaderamente no tenemos ese tipo de personal, entonces se va a generar una serie de problemas, porque se van a pegar a los TDR y lamentablemente eso va a entorpecer el desarrollo del proyecto. Ya lo ha dicho el ingeniero también Ceballos. Entonces, aparte de esto, se pueden dar cuenta de que estamos viendo, como decían, el precio
y no la calidad. Y tenemos que volver a la calidad, como le dijo el ingeniero Tapia. ¿Por qué? Porque un proyecto, una alternativa de propuesta debe basarse en la calidad. Y lógicamente los precios ya se conocen, se tienen. Entonces, lógicamente yo escojo una empresa por el bajado que tiene, por la calidad que tiene, por la experiencia y por las propuestas que me da en su propuesta, ¿no? Entonces, eso es rescatable. Y mi amigo César Ceballos, bien claro, ha explicado la problemática que existe en, ¿cómo se llama?, entre la entidad y el que desarrolla el proyecto, los tiempos muertos que tiene que subsidiar este tipo de empresas consultoras en el desarrollo del proyecto. Pero justamente cuando ha habido esa afinidad en el desarrollo y se le ha hecho caso a los consultores, que son gente muy especializada, justamente ahí hemos tenido que se han terminado los proyectos en los plazos y no ha habido ese desfase. Entonces, dejemos a la gente que sabe exponer y plantear sus proyectos y no estar basándonos en TDRs que, bueno, están bien, pero que no nacen mal, porque nacen de un proyecto de preinversión malo. Entonces, unos TDRs que no reúnen las condiciones o las metas que se necesita o la calidad que necesita para hacer un proyecto. Lógicamente, yo como proyectista me dan unas reglas de juego, yo realizo el proyecto, pero me puedo dar cuenta en el camino, como los grandes consultores, de que eso no basta. Hay otra serie de elementos que van a conformar el proyecto. Entonces, le hago ver a los señores de los que están convocando este proyecto, las entidades del Estado mayormente, y verdaderamente, si hay gente muy especializada, lógicamente que va a tener en consideración estos aspectos. Pero si verdaderamente no, entonces lo que voy a decir yo, me baso a los TDR, los que dicen entonces dónde vamos a ir, y cuando hay una deficiencia de un proyecto, le estamos echando la culpa a los proyectistas cuando no ha sido así. Entonces, ese es uno de los problemas más grandes que existe en el Perú y que hay que tomarlo en consideración. Debe haber un jefe de proyectos de la entidad, un personal bien especializado para que pueda, ¿cómo se llama?, ver las variantes que existe un proyecto y tomar decisiones en beneficio del país. Eso es lo que puedo alcanzarles de la ¿cómo se llama?, ingeniero Ceballos. Conferencias que ha dado el ingeniero Ceballos y todos los panelistas, todos los expositores, el ingeniero Aragao, Enrique Aragao, el ingeniero Rafael, el ingeniero Elías Tapia, el ingeniero Ceballos. Yo los felicito y les agradezco que nos hayan nutrido de esta información tan importante que va ¿cómo se llama?, a recurrir en el desarrollo del país, en mejorar el desarrollo del país. Eso es muy importante. Muchas gracias. A ver, le paso al ingeniero Marco Cruzado. Muy buenas tardes a todos. En principio, agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú, a nuestro capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima y también a la APC por darme la oportunidad de estar con ustedes para conversar sobre lo que han expuesto nuestros brillantes panelistas, a los cuales les felicito, y yo la verdad estoy de acuerdo en general con todas sus exposiciones. El ingeniero Enrique de Aragao nos había hecho un análisis y una evaluación de la ingeniería de consulta en Latinoamérica, por decirlo así, y nos dejaba algunas cifras que sí son necesarias resaltarlas, ¿no? Nos decía que en general los sobrecostos con respecto al expediente técnico de las obras, nos decía que están en el orden de un 79% en promedio, ¿no? Y en cuanto a plazos,
nos decía que se sobrepasa más o menos un promedio de 52% con respecto al plazo previsto en el contrato, ¿no? Lo cual en nuestro país está por ahí o de repente un poco más, ¿no? De los porcentajes que nos ha dado, y lógicamente esto se basa en la calidad de los expedientes técnicos. Y para poder definir, yo creo que la ingeniería en nuestro país no es que esté mal, no es que los proyectos lo hagan mal, sino que mucho tiene que ver con la definición que hace la propietaria, ¿no? El contratante, que es las entidades públicas. Entonces nosotros nos debemos preguntar, nuestras entidades públicas, no hablemos de los profesionales, sino de los que deciden en las entidades públicas, ¿están en capacidad, o en otras palabras, si lo queremos llevar a un argumento que dio, me parece, el ingeniero Ceballos, es buen comprador el estado de estudios? O sea, si yo no soy buen comprador, es porque realmente no conozco. Y si es que yo no conozco, lo que debo hacer como comprador, por ejemplo, me voy a comprar una refrigeradora, yo no soy experto en refrigeradoras, entonces lo mínimo que tendré que es preguntar a alguien más de los vecinos, de los familiares, cómo ha funcionado sus refrigeradoras de las diferentes marcas en los últimos tiempos, y en función de eso tendré que decidir. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado no está para hacer término de referencia, no tiene las habilidades para poder definir un valor referencial, por ejemplo, y eso se tiene que tercerizar. Para eso hay empresas y para eso hay instituciones que se dedican a ello, ¿no? Entonces, ese es lo primero. Habíamos visto que el ingeniero también, Enrique de Aragao, nos decía que efectivamente estamos de acuerdo que la ingeniería de consulta es el pilar del desarrollo. O sea, si no hacemos una buena ingeniería de consulta, vamos a tener serias deficiencias, lo que estamos hablando acá en consultoría, en lo que se refiere a un expediente, a la formulación de los estudios de preinversión, los estudios definitivos y la supervisión inclusive, tendríamos serias dificultades para obtener el producto que nosotros creemos que es la obra, ¿no? En ese sentido, me parece que los que estamos reunidos acá estamos con el propósito de poder aportar ideas para que mejore el sistema, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que en principio los estudios de preinversión se vuelven en un problema porque para el proyectista del estudio definitivo, en muchos de los casos, se vuelven una camisa de fuerza, porque las entidades tratan de orientar o de presionar al consultor para que formule el expediente tal cual está previsto en el estudio de preinversión. Pero la razón no es técnica, sino la razón es de la responsabilidad que pueden asumir los funcionarios por haber formulado un mal estudio de preinversión. Entonces, por ahí viene el problema, porque la normativa de Invierte Perú y antes el Sistema Nacional de Inversión Pública sí nos da la posibilidad de modificar los estudios de preinversión en la fase de inversión, ¿no? En la fase de inversión que incluye el estudio definitivo y la ejecución de la obra. En la ejecución de la obra ya todo está regulado, ¿no? Ahí están las prestaciones adicionales, están las reducciones, etcétera, 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 para poder corregir el expediente técnico. Pero en la fase de preinversión, ya en la fase de elaboración del expediente técnico, se tienen muchas dificultades. Ese es el primer problema que tenemos que resolver, ¿no? La fase, las metas que están previstas en el estudio de preinversión y las metas que nosotros estamos obligados como consultores a elaborar en el estudio definitivo, ¿no? Entonces, ahí viene el primer problema. El segundo problema es en la definición del valor referencial, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros en las entidades públicas definimos el valor referencial? Ahí también viene el problema, ¿no? A pesar que ya en los estudios de preinversión, como es una consultoría en general, como le había explicado el ingeniero Elías, no hay límite inferior, ¿no? Y al no haber límite inferior, ustedes imagínense que si hemos visto que en promedio más o menos es 65% en los estudios de preinversión, imagínense si está mal calculado el valor referencial hacia abajo. O sea, si el valor referencial está subvaluado, entonces, y el proyectista del estudio de preinversión
su oferta la hace al 60%, en términos generales yo diría que ese proyecto de ese estudio de preinversión lo están haciendo más o menos con un costo, si comparamos con el real, más o menos del 30%. Entonces, ese es un problema. ¿Pero por qué es el problema? Y ahí el problema no es de los ingenieros, los arquitectos que trabajan en las instituciones públicas, y coincido ahí con el ingeniero Ceballos. El problema es político, porque justamente lo que decíamos, y lo que decía el ingeniero Elías y también todos los panelistas en general, que el intangible al político no le interesa. No lo puede ver, no puede... Él lo podría ver, pero la población a la cual él quiere congraciarse no lo ve. Y por lo tanto piensa que la inversión que tiene que hacer ahí tiene que ser la mínima posible, ¿no? Y muchas veces ustedes se dan cuenta que hay una diferencia sustancial entre que son los términos de referencia, que es la exigencia que tiene que cumplir el consultor, con los costos. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que por 1 kilómetro de levantamiento topográfico en una carretera quieran pagar 1.200 soles, por ejemplo? Y ustedes vean, el promedio que hay en los estudios de preinversión, entonces ahí ya hay un problema en la definición del valor referencial. Y que también tenemos que resolverlo con una norma nacional para que no haya dificultades. Ojalá que esta nueva ley de contrataciones y este reglamento traiga esas novedades, ¿no? Por ejemplo, la estandarización de los términos de referencia en forma general y dejar solamente un espacio para temas particulares que cada obra podría tener o cada proyecto podría tener. Y luego el siguiente problema que nosotros tenemos como Estado es que nosotros no tenemos la capacidad instalada para poder supervisar los estudios. Y ahí venía también lo que decían los ingenieros Elías y el ingeniero Ceballos, ¿no? El problema fundamental es que la entidad no tiene la capacidad, pero usted no tiene la capacidad para revisarlos, para evaluar los proyectos, para revisar si se han elaborado tanto en campo como en gabinete, pero los funcionarios públicos se ven en la obligación de aprobar esos estudios y asumir una responsabilidad y una competencia que no la tienen. Porque el ingeniero coordinador y los ingenieros especialistas de cada obra, ¿cuántas veces han ido a la zona del estudio? Les pregunto, ¿1? ¿2 veces? ¿Han verificado que realmente se hagan los estudios de suelo, que se hagan las calicatas, que se hagan los levantamientos topográficos, todos los estudios especializados? ¿Han estado presentes? Pero sin embargo firman. Y cuando firman, y ahí los órganos de control asumen responsabilidades que no la tienen. Entonces, el Estado no está formado, ni está capacitado, ni dentro de su organigrama tiene un área de estudios, pero no tiene la capacidad para poder hacer la revisión y la supervisión de los estudios. Y coincido plenamente con, por ejemplo, con el ingeniero Elías y el ingeniero Ceballos, que proponían que se supervise los estudios de ingeniería. Totalmente de acuerdo, porque el Estado no tiene esa capacidad. Y el funcionario público no tiene por qué asumir esa responsabilidad. Entonces, hasta ahora es potestativo, porque no hay norma que prohíba que las entidades públicas contraten supervisión. Lo que pasa es que le ven un gasto innecesario, ¿no?, hasta ahora, pero no van a ver que los gastos que se hagan son realmente ínfimos con respecto al problema que vamos a tener en la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, ese es un tema que se tiene que normar, y la responsabilidad debe ser del supervisor del estudio y del proyectista. Ellos tienen que ser los responsables, no el funcionario público. Yo creo que con eso vamos a destrabar y vamos a traer como consecuencia que camine mejor el desarrollo de nuestra infraestructura en nuestro país. Con respecto al ingeniero Rafael López, me parece que la propuesta sobre su conferencia sobre el Proyecto Nacional para el Desarrollo Económico y Social a partir de infraestructura y transporte y el sistema multimodal que está planteando para este me parece genial, ¿no? Yo entiendo que está en el CEPLAN, y inclusive con CITEC también está entrando en el tema de los CTI,
para poder contribuir al desarrollo de capacidades y al desarrollo de la investigación que es necesario para ello, ¿no? En la implementación del proyecto que ha planteado el ingeniero, sí, me parece importantísima. Por ejemplo, ha planteado las asociaciones públicas privadas que se desarrollen bajo contratos fast track, que ya está ahora en el nuevo proyecto de ley y en la norma anterior también ya se ha considerado esta metodología. Pero tenemos que entender que este es un proyecto muy ambicioso y que el Estado lo debía tomar en serio, ¿no? Estaba para el bicentenario, ¿no? Estaba previsto para el bicentenario. Sin embargo, pasó el bicentenario, pero sí yo coincido plenamente que se debe desarrollar, porque como decía el ingeniero López, va a traer como consecuencia la disminución de los costos de logística del transporte, y eso va a traer que nosotros, como consecuencia positiva, que el país va a ser más competitivo con respecto al mercado, ¿no? Y va a permitir desarrollarnos adecuadamente, pero deberíamos tomarlo muy en serio este proyecto, ¿no? Porque sí coincido plenamente que nos va a traer solución, trabajo a todo el país, ¿no? Y si no lo hacemos, y como decía el ingeniero Ceballos, vamos a perder 1000 oportunidades. Nosotros hemos tenido oportunidades de desarrollo a lo largo de nuestra historia que no le hemos sabido aprovechar, ¿no? Hemos tenido el caucho, hemos tenido el guano, hemos tenido etcétera, etcétera, etcétera. Pero han pasado todas esas oportunidades económicas y el país lamentablemente no se ha desarrollado. Y esta propuesta, si se implementa, me parece que sí podríamos tener un desarrollo sostenido de nuestro país. Ya hemos hablado que no se debe privilegiar el precio, estamos totalmente de acuerdo, debe haber un valor referencial bien definido y ese es el valor que no debe ofertarse en realidad. El valor referencial, el valor del estudio no debe ofertarse, lo que se debe ofertar es la calidad. Ahí es donde se le debe evaluar al proyectista, no el valor, porque vuelvo a repetir que lo que yo gaste acá en el estudio, que podría ser por ejemplo un 2, 3, 4, 5% más, voy a ahorrar yo en la ejecución, porque ya no va a haber mayores costes, ya no va a haber plazos, y voy a tener la obra en el momento que la sociedad la requiera. Y no ahora estamos con obras paralizadas 4, 5, 6 años, y la población sigue postergada y sin usar esos servicios básicos que el país está en la obligación de darle. Finalmente, sobre el tema de la Junta de Resolución de Disputas o los Dispute Board para la consultoría, plenamente de acuerdo, ¿no? Un consultor no puede estar pues en una controversia 3, 4 años y pagando la fianza de fiel cumplimiento 3, 4 años, ¿no? Y muchas veces el consultor tiene que renunciar a su derecho porque resulta que tener 3, 4 años el costo de la fianza le resulta más caro que el reclamo, ¿no? Entonces el consultor, quiero que no, está obligado a renunciar a su derecho, ¿no? Cosa que no debería ser. Entonces yo creo que con la Junta de Resolución de Disputas sí se va a resolver el tema de las controversias, porque como decía el ingeniero Elías y como se está implementando ahora en obras, no más de 90 días para solucionar las controversias. Les cuento solamente que en obras, por ejemplo, muchas obras que por la Junta de Resolución de Disputas han podido continuar su ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque ha resuelto una ampliación de plazo, por ejemplo, que en un arbitraje ordinario son 3, 4 años. Entonces, como el contratista está en arbitraje, entonces el avance de la obra le miden con la programación vigente, ¿no? Inclusive le pueden solicitar calendario acelerado y luego en un segundo acelerado y te puede traer como consecuencia la resolución del contrato, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la Junta de Resolución de Disputas es importante, pero también es un llamado a todos los que estamos involucrados en esta modalidad de solución de controversias, de que debemos resolver adecuadamente, de acuerdo a lo que corresponde al contrato, a las buenas prácticas de la ingeniería y a la normativa que la vincula al contrato, ¿no? De esta manera estaremos dando sostenibilidad a la ejecución de los contratos y como consecuencia a la culminación de las obras. Totalmente de acuerdo que ya en la nueva ley de contrataciones del Estado, en el proyecto, perdón, de nueva ley de contratación del Estado, ya han previsto
la Junta de Resolución de Disputas como un mecanismo de solución de controversias para todos los contratos del Estado, ¿no? Por lo menos con el tema de obras y con el tema de consultoría de obras, totalmente de acuerdo. Que los estudios de preinversión de ingeniería se lleven como consultoría especializada, totalmente de acuerdo, porque es la única manera que podemos nosotros formular estudios de preinversión que sean de acorde a las características y condiciones propias de los lugares donde se va a proyectar las obras. Bien, nuevamente agradezco mucho al Colegio de Ingenieros, a nuestro capítulo de Ingeniería Civil, al Comité de la Ley de Contrataciones del Estado y también al APC por haberme dado la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Sí, correcto. Bueno, yo tengo una visión un poco diferente. Soy consultor hace 40 años y veo muchas realidades. Lo que ha manifestado el ingeniero Aragao es verdad. Estamos en una dinámica muy grande y estamos interrelacionados con otros países. Pero la realidad de nuestro país no es tan simple. Tenemos un edificio legal encima de todos los consultores. No se trata solamente de la ley de contrataciones, por favor. Tenemos el Código de Procedimientos Civiles, el Código Penal, correcto. Uno de los problemas del BIM, colaborativo, eso es un delito, porque no se puede ser juez y parte, lo dice la norma legal. Sin embargo, lo estamos estableciendo como algo correcto. He escuchado sobre el fast track. Cuidado, el fast track dentro del BIM es diferente a un modelo fast track. El fast track es muchísimo más amplio, es un método conceptual muy grande. Bien hablado el ingeniero Aragao con respecto a 3 modelos, el argentino, el brasilero y el mexicano. Ha sido muy claro en su exposición. Uno, que es una desorientación completa, el modelo argentino, el modelo brasilero, que está integrando con una estrategia, le da un 33% a la actividad privada, pero la actividad pública maneja, domina, porque Brasil quiere ser primera potencia mundial. Así han sido educados todos los brasileños, se siente potencia mundial. Y el mexicano, que sí está haciendo un desarrollo de una planificación. En cuanto a lo que se refiere a la ley, yo les puedo comentar lo siguiente. Yo he trabajado mucho en Petroperú, en petróleo y en minería. No nos hemos hecho problemas con el TDR. Los TDR lo hemos cumplido. Los plazos los hemos cumplido. O sea, el problema está en la experiencia. El OCE solamente califica los últimos 10 años. Usted ha construido 40 años puente. Correcto. El puente que hizo hace 30 años no vale nada. Eso se tiene que corregir. No lo he escuchado. En la nueva ley se está considerando que si tiene usted un contrato de gobierno a gobierno, no, ahí no aplica. ¿Por qué no aplica? ¿Por qué estamos aceptando eso? O sea, ¿estamos al margen de nuestros derechos? ¿Cuántos ingenieros acá pueden postular en una metodología BIM en el marco que están planteando la nueva ley? Pocos, poquísimos. Sincérense, por favor. Entonces yo he presentado al Colegio de Ingenieros más de 50 observaciones a la nueva propuesta de la ley, porque nos están marginando. Una de las cosas que a mí me preocupa, el Poder Judicial desarrolló los conciliadores. ¿Por qué no se ha considerado en la nueva ley los conciliadores? Pregunto si un miembro de la Junta de Resolución de Disputas puede afrontar la responsabilidad de haber aprobado algo que el expediente no lo dice. No puede, porque le van a aplicar el Código de Procedimientos Penales. Y ahí es diferente. Y hay toda una argumentación que hace uno de los procuradores amparándose en el Código de Procedimientos Penales y cargándole al profesional una culpa tremenda de más de 10 millones de soles. Cuidado. Yo sugiero, maduremos más, pero primero, rescatemos la experiencia, señores. Toda la exposición que han hecho, siendo muy poco, la fuerza en cuanto a reconocer la experiencia. La experiencia es fundamental. No aceptemos lo que hace el OCE, margina a los ingenieros. Yo hace 30 años hice el expediente técnico de un hospital. Hoy día
no puedo postular ni a una posta médica. Es increíble, esa es la ley que nos han dado. Yo he construido en el año 78 el puente Chayoyaco, Tocache, Palo Blanco, Cañuto. Hoy día no puedo hacerlo. Esa es la ley. Y sin embargo no se modifica. ¿De qué se habla de investigación? Se exigen requisitos para alguien que puede ser un catedrático, pero esos requisitos no son válidos para una persona con experiencia. Acá hay dos carreras, la carrera del científico y la carrera del hombre que conoce, práctico. No podemos equipararla. Si usted quiere desarrollar una carretera, no me pida pues posgrado, maestría, doctorado, una serie de cosas que no se aplican, señores. Y cuando vienen empresas extranjeras, no llegan acá los ingenieros extranjeros, ponen a un pinche nacional. Yo he supervisado una empresa, la Mayer, la más grande alemana. Sin embargo, ¿dónde están esos expertos? Los veo, estoy buscándolo con lupa. Eso no lo he visto en la ley. Entonces, discúlpeme, a mí me han dado la oportunidad de hablar desde mi punto de vista de ingeniero que se ha forrado casi 50 años en un país que te margina, un país que ha inventado una serie de conocimientos estancos. Ahora hay un conocimiento estanco. Hablan del BIM, del PER, hablan del Fast Track, correcto. Y los anteriores, ¿qué será Fast Track? ¿Qué será BIM? No es nada nuevo. Es lo mismo que hemos hecho, sino que le han puesto otro nombre. Pero eso justifica para marginar. Eso porque me parece y sugiero que el Colegio de Ingenieros tiene que ser la trasbase del conocimiento. Tiene que haber foros, correcto, pero tenemos que haber un feedback, como lo hacen los brasileños que me visitaron en el Tocacho el año 1978, me visitaron y me dijeron, ingeniero, lo que no le da a su país le vamos a dar nosotros. ¿Cuánto necesita usted? Le vamos a dar en Tocache. En Tocache estaban ahí. Vean ustedes la realidad que estamos viviendo. Entonces, por favor, yo sugiero, y acá está el presidente de Civiles, está muy bien este derrotero, pero nosotros, que somos el 98% de los 100.000 ingenieros que hay en Lima, estamos alzando nuestra voz. No los 2.000 que simplemente tienen posgrado, maestría, doctorado, pero no me demuestran qué han hecho. ¿Cuántos puentes han construido? ¿Cuántos puentes han diseñado? ¿Cuántas carreteras han construido? ¿Cuántos centros empresariales? Yo he hecho el mall Atocongo acá, he hecho el mall allá en Trujillo, pero no puedo calificar acá ni para una escuelita pública. Por favor, entonces acá hay algo que está mal. Yo sugeriría que se revise toda la ley y muchas gracias.